Buenas tardes, les saluda César Cancino Rodas. En este video se describirá el dimensionamiento de los cimientos corridos de muros portantes de albañilería. En primer lugar, debemos recordar lo siguiente con respecto al diseño de las cimentaciones. Hay un procedimiento. Lo primero que se hace es el dimensionamiento en planta. Ese dimensionamiento en planta se hace con cargas en condiciones de servicio. Y lo que se busca frente a carga de servicio es que la presión transmitida por las cargas sea menor o igual que la resistencia admisible del suelo. Y la segunda etapa viene a ser ya el cálculo del espesor de la cimentación y obviamente la cantidad de barras de refuerzo que debe llevar. Este cálculo del espesor de la zapata ya se hace con cargas incrementadas, se dice cargas a niveles de resistencia. Aquí son cargas a niveles de servicio y aquí se hacen con cargas a niveles de resistencia. Esas cargas a niveles de resistencia son 1,4 dd más 1,7 dl, 1,25 dd más L más menos E o 0,90 dd más menos E. Bien, entonces hay dos etapas. La primera es el dimensionamiento en planta y la segunda es el cálculo del espesor de la cimentación y los refuerzos. La primera se hace con cargas en condiciones de servicio y la segunda se hace con cargas a niveles de resistencia. Recuerden que en la primera etapa lo que se busca es que la presión transmitida al suelo por la estructura debe ser menor o igual que la presión admisible del suelo, la resistencia admisible. Para hacer el dimensionamiento en planta se pueden utilizar las combinaciones que indican la norma técnica E020. Parte de esas combinaciones han sido indicadas en esta diapositiva. Y para calcular el espesor de la zapata y la cantidad de refuerzo que debe llevar la cimentación, no la zapata, sino la cimentación, bueno, se hace con cargas incrementadas, con cargas factoradas, con cargas en niveles de resistencia, que son las de acá. En la norma técnica E030 y en la norma técnica E060 se indica lo siguiente. Para determinar los esfuerzos en el suelo o las fuerzas en los pilotes, las acciones sísmicas podrán reducirse al 80% los valores provenientes del análisis. Bien, es decir, para efectos del dimensionamiento en planta de la cimentación, la fuerza sísmica no debe tomarse el 100%, sino el 80%. El 80% de la fuerza sísmica debe ser considerada en el dimensionamiento en planta de la cimentación. Esta reducción no aplica al cálculo del espesor de la zapata o la cantidad de refuerzo que debe llevar la misma. Insisto en decir zapata, en realidad es cimentación, o sea, para generalizar. Como nuestro objetivo es básicamente hacer el dimensionamiento en planta, nos vamos a centrar en él y lo vamos a hacer considerando solo cargas de gravedad, es decir, aplicando D más L, puesto que aún no conocemos las acciones introducidas por el sismo. Recuerden que aquí las acciones introducidas por el sismo deben reducirse al 80% de acuerdo a lo indicado en la E060 y en la E030. Hay diversas maneras de hacer el dimensionamiento en planta. La más sencilla es trabajar con la presión neta admisible, ¿no? ¿Qué es la presión neta admisible? Es la presión que se tiene disponible, ¿no? La presión disponible del suelo para poder resistir las cargas que vienen de la superestructura. ¿Cómo se obtiene esa presión disponible? Es la presión admisible y a eso hay que descontarle la presión generada por la sobrecarga, que es la que está encima del falso piso, y el peso del relleno, la altura del relleno, y el
peso de la zapata. Bien, todo el peso del relleno y el de la cimentación, insisto en decir zapata, y el de la cimentación se puede reemplazar por un material que tenga un peso volumétrico promedio, es decir, el peso volumétrico promedio será el valor medio del peso volumétrico del concreto más el peso volumétrico del relleno entre 2. Y ese material tendría un espesor equivalente a la profundidad desplante de la cimentación. Entonces, es preferible trabajar con la presión neta porque va a simplificar de manera significativa el dimensionamiento de la cimentación. Recuerden que la presión neta es la presión disponible que se tiene para poder trasladar las cargas que vienen de la superestructura hacia la cimentación. ¿Y cómo se tiene esa presión, digamos, disponible? Restando de la presión admisible las presiones generadas por el peso de la sobrecarga y el peso de la cimentación y el relleno. La presión neta admisible es, en el caso de solo considerar cargas de gravedad, es igual a la presión admisible menos la sobrecarga más el peso volumétrico promedio, aquí debe ser promedio, promedio por la profundidad de desplante. Y cuando ya se incluye la acción del sismo, entonces se incrementa la capacidad admisible del suelo en un 33% y luego de eso se descuenta el peso de la sobrecarga y el peso de la cimentación y el relleno. No es que durante un sismo se incremente la resistencia admisible del suelo, sino que es muy poco probable que el efecto máximo de la carga viva, de la carga permanente, concurran con el efecto de un sismo severo, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta esa poca probabilidad de ocurrencia simultánea es que de manera indirecta se incrementa la resistencia admisible del suelo, ¿no? ¿Qué otro punto hay que tomar en cuenta en el dimensionamiento de las cimentaciones? Es la reducción de la carga viva. Lo que he comentado varias veces, esta carga viva es muy viva, tiene su variante temporal y su variante espacial. La temporal es fácil de definir porque se supone que su intensidad va variando en el tiempo. ¿Bien? En un momento vamos a tener un valor mínimo posible y luego un máximo posible, ¿no? En la norma técnica E030 se indican las cargas vivas mínimas que deben ser consideradas en el diseño. Es decir, no nos indica si es el valor máximo, nos indica que eso es lo mínimo que deberíamos considerar en el diseño del elemento. Ahora, lo que hay que hacer luego es considerar la poca probabilidad de que todos los techos estén cargados de manera simultánea. Esa, digamos, condición se puede manejar mediante la reducción de la carga viva. Bien. Entonces, la carga viva se puede reducir con esta expresión. L sub 0 representa la carga viva sin reducir. A su vez, el área de influencia, que es el producto de K por el área tributaria del elemento vertical calculada, al área tributaria acumulada calculada en el nivel donde se están haciendo los cálculos. LR es la carga viva reducida. Este factor K se determina en una tabla que indica en la norma técnica de 020 y que he copiado en esta diapositiva. Ese factor K depende del tipo de elemento estructural. Por ejemplo, para el caso de columnas y muros, el valor de K es 2. He transcrito aquí algunas limitaciones que aplican a la reducción de la carga viva. Digo algunas, eso significa que no están todas. Bien, para poder hacer la reducción de la carga viva, el área de influencia, que es el producto de K por el área tributaria, debe ser más de 40 metros cuadrados. Si es menos de 40 metros cuadrados, no se efectúa la reducción de la carga viva. Máximo se puede reducir el 50% de la carga viva, no se permite reducción mayor, algunas normas permiten reducciones un poquito mayores, pero en nuestra norma técnica 020, máximo se puede reducir el 50%. Y esto es importantísimo, ¿no? Dice, para columnas o muros que soporten más de un piso, deberá sumarse las áreas de influencia de los diferentes pisos. Lo que les decía, hay que ubicarnos en
piso que queremos hacer la reducción de la carga viva, por ejemplo. Si tenemos un edificio de 15 pisos, ¿bien? 15 pisos. Y queremos, voy a ponerle un número un poquito menor, ¿no? A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Queremos calcular la carga viva reducida en el segundo entrepiso. Entonces, habría que tomar en cuenta el área tributaria del tercer techo, o del segundo techo, disculpen, del tercer techo, del cuarto techo y del quinto techo. ¿Eh? Entonces, sumamos esas áreas tributarias. Acuérdense que mi objetivo es calcular la carga reducida, la carga viva reducida en el segundo entrepiso. Aquí, entonces, tengo que tomar como área tributaria las áreas tributarias acumuladas hasta ese nivel. ¿Eh? Bueno, en nuestro caso no vamos a tener tanta complicación porque vamos a calcular la carga viva reducida en el primer entrepiso. Entonces, el área tributaria sería el área tributaria acumulada de todos los entrepisos, ¿no? Como ejemplo de aplicación, voy a tomar el muro X10 un ejemplo que hemos desarrollado en una sesión anterior. Entonces, para este muro X10, se ha hecho el metrado de carga, se ha determinado las cargas muertas y vivas en cada uno de los entrepisos, se tiene su área tributaria, la longitud del muro, ¿bien? La resistencia al suelo es de 2 kilocentímetros cuadrados, la profundidad de desplante es de 1,20 m, el peso volumétrico del material del relleno es de 1,60 toneladas metro cúbico. Entonces aquí se determine el ancho, no el nacho, el ancho requerido de la cimentación del muro X10. Bien, entonces aquí estamos especulando algunas cosas. Miren, voy a suponer que el nivel de terreno natural coincide con el fondo del falso piso, es decir, de aquí hasta acá debería haber 1,20 m. Y a partir de ahí comenzamos a darle dimensiones tentativas, sobre todo a los espesores de los elementos estructurales, en este caso la cimentación. Conviene que, digamos, el falso piso tenga un material de relleno por debajo de él, ¿no? O mejor dicho, que la cara superior del cimiento corrido debe quedar unos 20 o 30 centímetros por debajo del fondo del falso piso. No conviene que el falso piso quede directamente sobre el cimiento corrido, sobre la cara superior del cimiento corrido. Si eso sucede, si ustedes colocan en este nivel el falso piso, entonces deben entender que este material es mucho más rígido que el suelo. Entonces, si hay un hundimiento, ¿cuál se va a hundir más rápido? El suelo. ¿Y qué va a generar eso ahí? Van a comenzar a aparecer por acá un montón de grietas. Entonces, estos 20 o 30 centímetros de relleno funcionan como un colchón que permiten acomodar la deformación del suelo de cimentación. El falso piso generalmente es de 10 centímetros, es algo ya típico en nuestro medio. Y luego se define el borde superior del sobrecimiento. Este es el sobrecimiento, ¿no? Miren, digamos, en la costa generalmente colocamos la cara superior del sobrecimiento a unos 15 centímetros por encima del nivel del falso piso. Esto a fin de, digamos, aislar la albañilería de arcilla de la humedad, ¿no? Tal vez en la sierra estos 15 centímetros queden cortos, tal vez habría que colocar un sobrecimiento de mayor peralte. ¿Ven? El sobrecimiento que se hacen en la actualidad son sobrecimientos reforzados, son viguitas que tienen una cantidad de acero nominal, que también eso lo podemos ir manejando luego, ¿no? Bien, entonces, así quedaría. Si tomamos 20 centímetros acá y pensando que esto es 1,20 m, tentativamente por ahora, el cimiento corrido debería tener de 1,20 m. Ahora,
En nuestro medio, generalmente los estratos resistentes están a 1,90 m, 2 metros. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, si estamos a 2 metros, conviene colocar un subcimiento corrido. Este subcimiento corrido puede ser de hormigón compactado, o digamos también concreto ciclopio, pero mucho más pobre que el concreto ciclopio del cimiento corrido en sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es reducir la carga viva, de acuerdo al artículo 10 de la norma técnica 020. En el primer piso, el área tributaria acumulada es 3 por 52, 156 metros cuadrados. Acá, para columnas y muros 2, el área de influencia es de 312 metros cuadrados. Bien, y resulta más de 40 metros cuadrados. Recuerden que la condición es que el área de influencia tiene que ser al menos 40 metros cuadrados. La carga viva sin reducir en ese nivel, 43.14 toneladas. Ahora, calculamos la carga viva reducida, reemplazamos, esto es la raíz cuadrada de A sub I, se reemplaza y se obtiene 22.02 toneladas. Recuerden que eso tiene que ser mayor o igual que el 50% de la carga viva sin reducir. La carga viva sin reducir en ese nivel es la suma de todo esto. 520, 2667, 4314. Eso se multiplica por 0.50 y resulta de 21.57. Es decir, esto siempre tiene que ser mayor que el 50% de la carga viva sin reducir. Resulta mayor, ¿no? Que si aquí hubiese resultado 18, hubiéramos tomado 21. Entonces la carga viva reducida a ese nivel es de 22.0.2 toneladas. La carga muerta de 99.93 toneladas y ya la carga viva reducida en ese nivel de 22.02. Como solamente vamos a hacer el dimensionamiento en planta, necesitamos definir cuánto debe ser el ancho de la viga. La carga de diseño debe calcularse con esta combinación de carga muerta más carga viva. La presión neta admisible, considerando solo cargas de gravedad, la presión admisible de 20 toneladas metro cuadrado. En ese nivel hay una sobrecarga de 200 kilos metro cuadrado. El peso volumétrico del material equivalente que va a reemplazar al relleno y al concreto ciclopio. 1.6 es digamos, la densidad del suelo compactado, el relleno compactado, y 2.3 es el peso volumétrico del concreto ciclopio. Total promedio 1.95, profundidad 1.20. Entonces, de los 20 kilos metro cuadrado, o 20 toneladas metro cuadrado, disculpen, nos queda disponible 17.46. De estos 20, parte de estos 20 ha sido consumido, la presión admisible de estos 20 ha sido consumido por la sobrecarga y el conjunto cimentación y relleno. Entonces lo que nos queda para que pueda soportar las cargas que vienen a través del muro es 17.46. La carga total para la combinación de carga indicada, la longitud del muro, 8. Luego hemos calculado el peso por unidad de longitud. Recuerden que la idea es que la carga que toma el muro es una carga axial. ¿Bien? Entonces está aplicada en el centroide del muro. Bien, esta es la... Disculpen, voy a borrar esto porque no me deja. Bien. Entonces lo que se ha hecho aquí es el muro tiene una longitud de 8 metros. Bien. Entonces lo que estamos haciendo ahora es calcular cuánto es el peso en un metro. Bien, entonces un metro es 15.24. Como la carga es axial, entonces cuando la carga es axial, el área de la zapata es la carga axial entre la presión neta admisible, debería ser mayor o igual. Bien, el área de la zapata aquí sería, como estamos calculando, para un ancho de 1 metro y vamos a colocar un cimiento corrido con un ancho B, entonces
en 1 metro, el área que tenemos sería B por 1. Y esto tiene que ser mayor que P entre Q sub N. ¿Bien? Entonces notarán que B, disculpen aquí, me he equivocado, en realidad debe ser aquí B doble, el peso por unidad de longitud. Aquí es B doble. Bien. Entonces, estamos calculando para 1 metro longitudinal de cimiento corrido. El peso por metro lineal es B doble. En 1 metro lineal, nuestro cimiento corrido va a tener una área de cimentación que será de B por 1. Y lo que necesitamos es B. B será entonces B doble entre Q sub N. Bien, entonces resulta que al reemplazar, B tiene que ser de 0.87, por lo tanto se redondea esto a múltiplos de 10 centímetros y tomamos 90 centímetros, ¿no? Bien. Entonces, por ahora, tentativamente, nuestro cimiento corrido quedaría de 1 metro de peralte y 90 centímetros de ancho. Bien. Bien, el detalle es probablemente el siguiente, ¿no? Que ustedes en su proyecto van a tener una serie de muros aislados y lo que van a hacer probablemente es calcular el ancho del cimiento para cada muro, ¿no? Y si en un eje estructural tienen 5 muros aislados, van a tener 5 anchos diferentes. Entonces, ¿qué hacer? Bien, como esto se trata de hacer todavía un diseño preliminar que va a ir, digamos, ajustándose conforme van haciendo el análisis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si tomo como referencia el eje B, en el eje B tengo 1, 2 muros. Bien, entonces calculo la carga en este muro, la carga total en el primer entrepiso, considerando la reducción de la carga B. A esto le puedo llamar P1 y a esto P2. Bien, entonces el peso de P1 y P2 se va a distribuir entre más o menos toda esta longitud, que es la que va a abarcar el cimiento corrido, ¿no? Si se dan cuenta, mi cimiento corrido abarca más o menos esa distancia, ¿no? Más o menos. Recuerden que estamos haciendo cálculos preliminares que luego se van a ir ajustando. Este es el ancho de la cimentación. Luego voy a aceptar que la resultante de P1 y P2 cae en el centro de la zapata. Es decir, que en este caso sería que P1 más P2 y cae en el centro. Que la presión transmitida por las cargas que vienen de la estructura, que sería R entre L por B, esa es la presión que transmite, la presión transmitida de la estructura hacia la cimentación, tiene que ser menor o igual que la presión neta admisible. Entonces, aquí nos quedará que L por B tiene que ser mayor o igual que R entre Q sub N. Como L se va a conocer y tentativamente va a ser esta distancia entre las columnas extremas de los muros ubicados sobre un mismo eje, entonces lo que necesitamos aquí es calcular B. B sería R entre Q sub N por L. Y ese sería el ancho promedio, ¿no?, que vamos a tomar para el cimiento corrido de ese eje estructural. Lo que, digamos, a veces hay cuestiones que van formándose como criterio, ¿no? Es poco prudente tener un cimiento corrido, en un eje estructural, un cimiento corrido en que el ancho va variando tramo tras tramo, ¿no? Eso genera problemas de orden constructivo. Se puede hacer, pero problemas de orden constructivo, ¿no? ¿Qué otra cosa quisiera comentar con respecto a lo de acá? Miren. Si ustedes se percatan, aquí este eje está definido al eje del muro. Esto es para hacer el modelo estructural, que luego ya iremos indicando. Pero la cimentación de este muro es excéntrica, ¿no? Entonces, cuando tenemos cimentaciones excéntricas, el cimiento,
por efecto de las cargas, bien, va a tender a rotar. Bien, y en este caso, la rotación se va a dar en el sentido antihorario, ¿no? Por la ubicación del cimiento. ¿Bien? Esa rotación genera torsión sobre el cimiento corrido. Ahora, el cimiento corrido es muy frágil, no tiene mucha resistencia a la flexión, al cortante, peor aún más a la torsión. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que se presente este giro en la cimentación excéntrica y que ese giro introduzca torsión en el cimiento corrido. ¿Cómo evitamos eso? Simplemente colocando cimientos o cimentación que sea transversal a ese cimiento corrido. Por ejemplo, ¿no? Que si solamente coloco cimiento corrido acá y acá, como que este elemento resulta demasiado flexible y muy susceptible a girar. Pero si luego coloco este otro cimiento corrido, lo extiendo para que corte de manera perpendicular a la cimentación o al cimiento corrido excéntrico, entonces lo que estoy haciendo es generar que este cimiento tenga mayor rigidez torsional, por lo tanto, digamos, con capacidad de oponerse a la rotación de la cimentación, ¿no? O a la rotación que se genera en la cimentación producto de que la carga aplicada es excéntrica, ¿no? Bien. Esto, digamos, está más o menos resuelto. Miren, la idea es colocar cimientos corridos que sean transversales al cimiento corrido excéntrico. Esa es la idea, ¿no? ¿Y con qué separación? Con una separación que se puede estimar con esta ecuación. Esta es una ecuación extraída de una norma mexicana. No me acuerdo el nombre de esa norma. Y miren, la separación entre los cimientos transversales al cimiento excéntrico debe ser más o menos 2 veces más 15 entre gamma. ¿Qué es gamma? Es la presión que ejerce la cimentación sobre el suelo. Que en el peor de los casos lo pueden tomar como la presión admisible. ¿Ven? Como la presión admisible. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso anterior, la presión admisible es de 20 toneladas metro cuadrado. Entonces, si ustedes dividen 15 entre 20, bueno, lo que resulta es 15 entre 20, resulta de 0.75 más 2. Eso significa que los cimientos corridos transversales deben estar a un espaciamiento menor o igual a 2 metros 75. ¿Bien? Ahora, les comentaba en algún momento que aquí tienen ustedes un tema de investigación fenomenal, una tesis, ¿no? Es decir, esto se puede trabajar haciendo una serie de modelos de cimentaciones e ir viendo, digamos, cuál es la separación que genera que la distribución de presiones por debajo de la cimentación excéntrica se transforma más o menos en uniforme. Ese sería el truco, ¿no? Y es un tema de tesis excelente, porque luego el aporte sería definir cuál es esta separación entre los cimientos corridos transversales al cimiento excéntrico, ¿no? Lo de acá corresponde ya a un diseño donde se involucra la acción del sismo. Quisiera pasar a lo que es el sobrecimiento. Bien, les decía que en la actualidad los sobrecimientos son de concreto reforzado. Esa es una buena, digamos, medida y solución, ¿no? Bien, ¿cuál es la función de ese sobrecimiento? Es lograr una repartición uniforme de la carga que traslada el muro, ¿ven? Proporcionar resistencia a la tensión longitudinal. Esto se puede visualizar de este modo, ¿no? Si regreso a esta planta de esta cimentación, cuando ocurre un sismo, el suelo se mueve de manera, digamos, arbitraria, ¿no? Tal vez este cimiento se mueve para acá, tal vez este cimiento se mueve para acá. El movimiento del suelo es muy errático, no es que cuando viene el sismo, todo el suelo se mueve en una sola dirección. Eso es lo que a nosotros nos enseñan, ¿no?
que predomina algo, sí, pero digamos el movimiento es errático, y ese movimiento errático puede generar movimientos diferenciales entre estas dimensiones, entre estos cimientos. Este cimiento se puede ir para acá y el cimiento de aquí para acá. Bien, ¿y quién va a evitar la separación de esos cimientos? Este cimiento de acá, pero acuérdense, es de concreto ciclópeo, y la resistencia a la tracción del concreto ciclópeo es nula, inexistente. Entonces, para cumplir esa función de acoplar los movimientos de la cimentación, colocamos este sobrecimiento reforzado. Como ven, funciona como un tirante, y también funciona en el sentido contrario, ¿no? Es decir, cuando esto trata de acercarse, ¿no? Este cimiento trabaja en compresión, el concreto es bueno en compresión, pero si lo mejoramos con el sobrecimiento, es decir, colocándole una que otra armada de refuerzo, vamos a mejorar la resistencia a la compresión del conjunto, ¿no? Entonces, esa es la otra función, ¿no? Y también absorber cualquier flexión debido a las imperfecciones que presenta el suelo de cimentación. Es decir, por debajo del cimiento, no todo el suelo tiene la misma capacidad portante. Por ahí, por acá puede haber un bolsón de suelo malo. Ese bolsón de suelo malo va a tender a deformarse. Esa deformación va a introducir flexión en la cimentación. Entonces, ¿quién va a absorber esa flexión? El refuerzo dispuesto en el sobrecimiento reforzado, ¿no? Y aquí hay algunas ideas de cómo debe reforzarse el sobrecimiento. En realidad, no hay fuerza cuantificable, es decir, que actúe sobre el sobrecimiento, ¿no? Si ustedes me indican cómo se puede calcular, bueno, eso ya sería una tesis de posgrado, ¿no? Entonces, el refuerzo absorbe la variación de temperatura, ¿sí? Bien, como refuerzo se recomienda una cuantía bien bajita. Miren, ese sobrecimiento no va a trabajar exclusivamente en flexión, o sea, ¿no? La cuantía que se recomienda es muy bajita, que se coloquen al menos estribos de 1/4, 1/5, 4/10, reto de 25. Esta es la densidad mínima de estribos que se colocan en las vigas soleras. Y luego usar sobrecimientos de 13×25. Bien, si es que se usase, disculpen, un sobrecimiento de 13×25, la cantidad de acero en cada cara sería 13×25 por 0.0028, y resulta de 0.9 centímetros, aquí me han enviado las unidades, centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Y total, eso se puede cubrir con 2 barras de 3/8 y el estribaje que se ha mencionado, ¿no? Bien, entonces con esto se supone que ya estamos en condiciones de elaborar el dimensionamiento de una cimentación corrida. Les agradezco, nos estamos